Bienvenidos al canal del Monito Plateado y hoy vamos a hablar de un tema que tenemos que traer al canal, que es el tema del empleo, bueno, en Estados Unidos, y también vamos a ver el empleo en Europa, más que nada en Europa, lo vamos a ver en Alemania, que es lo locomotora de Europa, pero un poco para que sirva como el canario en la mina de carbón. ¿Por qué tenemos que hablar del empleo? Porque ya sabéis que una de las teorías que yo estoy soportando, es decir, una de las hipótesis que estoy soportando a nivel de economía, es que yo creo que en realidad las subidas de tipos de interés que ha llevado a cabo la mayoría de bancos centrales del mundo, es decir, de Canadá, de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, etcétera, el de Reino Unido también, yo creo que han sido perjudiciales para la economía y probablemente podríamos estar entrando en un periodo recesivo. Entonces es muy importante que afinemos el tiro porque si realmente vamos a entrar en un periodo recesivo, es decir, lo que sería un aterrizaje duro, querría decir que nuestras inversiones tendrían que cambiar porque probablemente la renta variable caería y la renta fija probablemente se podría llegar a ver un poco beneficiada porque tendría que hacer que los tipos de interés bajaran más y más rápido. Esa es un poco la teoría de mercado que estoy soportando. Pero evidentemente esto es algo que no se ha confirmado todavía, es decir, no estamos en un periodo recesivo, al menos que yo sepa o con los datos que tenemos encima de la mesa, pero sí que es verdad que creo que es interesante que tenemos que hacer un análisis de cómo están evolucionando los datos. Entonces vamos a ver varios datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver varios datos y vamos a intentar ver dónde están los puntos de peligro. Vamos allá. Primero estamos viendo ahora mismo el empleo a tiempo completo. ¿Por qué el empleo a tiempo completo y en Estados Unidos? Porque sí que es verdad que hay muchos, es decir, hay muchos datos económicos, hay muchos indicadores económicos que nos van diciendo pues cómo está el desempleo, las solicitudes de empleo, las ofertas de empleo creadas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero en realidad el empleo bueno, el empleo sano, es el full-time employment, es decir, el empleo a tiempo completo. Y aquí, en este gráfico, que viene desde 1970, por cierto, aquí está la fuente, ¿vale? El Bureau of Labor Statistics y también de la página web esta Trading Economics, que es de donde saco yo la mayoría de la información. Si se ve bien, aquí tenemos una tendencia que es alcista y entonces hay periodos donde hay periodos de estancamiento, 1990, aquí en la crisis de la .com en el año 2000, aquí tuvimos subida de empleo y aquí fue, entiendo, que en la gran crisis financiera. Luego ha habido una recuperación durante todo el periodo de Trump. Esto fue el COVID. Y ahora, si os fijáis, que esto es importante, aquí tenemos como el símbolo de la raíz cuadrada, ¿vale? Porque si lo acercamos un poquito más, creo que es interesante que veamos esto. Si hacemos un poquito de zoom, aquí la dinámica de creación de empleo, si os fijáis bien, la línea ha roto su tendencia. Y llevamos un tiempo, ¿vale? Que el empleo a tiempo completo está estancado, lo que podría estar señalando una situación de estancamiento a nivel de empleos de calidad, empleos a tiempo completo. Lo que puede estar sucediendo aquí si sube el empleo es que probablemente haya personas que estén ocupadas 2 o 3 veces porque tienen 2 o 3 trabajos porque no llegan a final de mes y eso no es empleo de calidad, ¿de acuerdo? Eso es importante porque también nos puede modificar las cifras. Para mí, lo que me está diciendo este indicador que está plano es que quizá la economía de Estados Unidos se está estancando a nivel de empleo de calidad, ¿vale? ¿Dónde estaría el punto de peligro? El punto de peligro evidentemente estaría en si este empleo a tiempo completo cayera, por ejemplo, por debajo de estos 130.000. Si cayera por debajo de estos 130.000, estaría indicando una clara debilidad. Estaría indicando una debilidad como lo que sucedió aquí en el año 2020, aunque esta caída fue fulminante por la crisis de la pandemia del COVID. Visto el dato este, vamos a ver el siguiente dato de empleo. Este es el dato que veíamos en el vídeo del sábado pasado, donde tenemos en Estados Unidos lo que son las ofertas de empleo abiertas, ¿vale? El informe JOLTS, que se llama, que se conoce. Creo que lo tenemos señalado bueno, lo tenemos por ahí, ahora mismo no lo encuentro, pero bueno, es el informe JOLTS, el informe de ofertas de empleo abiertas, las que no han sido cubiertas. Este indicador, si os fijáis, la lectura que yo estoy haciendo es que lleva varios meses, por no decir un año completo, porque aquí estamos en 2022 y ahora estamos en 2024, lleva como un año y medio aproximadamente cayendo. Y si os fijáis, cuando este dato lleva tanto tiempo cayendo, si os fijáis, fijaos aquí,
Aquí veníamos de del pinchazo de la burbuja de la .com, año 2000-2001, fijaos, empleo cayendo, de la gran crisis financiera, ¿vale? Año 2007-2008, pinchazo aquí también, y parece que se está repitiendo otra vez el patrón. De hecho, si os fijáis, aquí también hubo la parte de la creación de empleo en caída libre, ¿vale? Durante bastante tiempo, durante bastantes meses, por la crisis de la pandemia. Por lo tanto, aquí se está repitiendo otro patrón. O sea, como estaba comentando el otro día, este gráfico a día de hoy es bajista, ¿vale? Esto es importante. Evidentemente, el número total es alcista porque entiendo que a lo largo del tiempo hay más personas, hay más empresas y hay más creación de empleo sobre el total, pero cuando este dato va cayendo está indicando que la economía no está tan fuerte como nos quieren hacer creer. Estamos hablando de Estados Unidos, que es la potencia número uno del mundo. Si en la potencia número uno del mundo las ofertas de empleo están cayendo, podría significar que nos estamos acercando a un periodo de contracción, por no decir de aterrizaje duro o recesión. O sea, este dato está indicando en la misma dirección que este de aquí, donde hemos dejado de tener una tendencia alcista y hemos pasado a estancamiento, y después del estancamiento ya veremos si hay subidas, pero si este dato cayera por debajo de estos 130.000, yo creo que empezaríamos a tener problemas. Y vamos a ver otro de los datos que han publicado esta misma semana pasada, que sería el dato del este de aquí, el Non-Farm Payrolls, ¿vale? Y aquí, fijaros bien, vamos a coger este texto de aquí y le vamos a decir a la inteligencia artificial que nos lo traduzca. Vamos allá. Pues fijaros bien, lo que dice la inteligencia artificial, ¿vale? La economía de Estados Unidos agregó 12.000 empleos en octubre de 2024, muy por debajo de la cifra revisada a la baja del mes anterior de septiembre, ¿vale? Que dijeron que eran 254.000, lo han revisado a la baja a 223.000 y además había unas previsiones, ¿vale? Ahora en octubre de 113.000 y solo ha habido 12.000 datos de empleo agregados en Estados Unidos, ¿vale? Es el crecimiento de empleo más bajo desde diciembre del 2020, cuando se perdieron 243.000. Vamos a verlo en el gráfico. Diciembre del 2020. Ponemos 5 años aquí. Diciembre del 2020, cuando se perdieron la cantidad esta que estaba diciendo el ChatGPT, ¿vale? Entonces, habla de que los impactos han sido porque ha habido algunas huelgas en Boeing y también es probable que el empleo, algunas industrias que se han visto afectadas por los huracanes y luego bueno, aquí habla de un tema que es lo que tenemos que comentar, ¿vale? Dice, la oficina de estadísticas no pudo cuantificar el efecto neto de las huelgas, los huracanes y bla, 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 ¿vale? Entonces, vamos a ver esto porque es muy interesante, ¿vale? Dice, el empleo continuó con una tendencia al alza en la atención médica y en el gobierno. O sea, 40.000, cuidado con esto, 40.000 de los empleos creados aquí en esta cifra, vamos a poner el gráfico como lo teníamos aquí, ¿vale? En barritas, que creo que se ve mejor. De estos 12.000, 40.000 son del gobierno. Lo que quiere decir que en realidad, si excluyéramos el gobierno, porque el gobierno ya sabéis que está manipuladísimo por las elecciones, es decir, el gobierno de Biden ahora mismo está creando empleo como si no hubiera mañana para modificar, para falsear ese dato, porque vienen las elecciones el próximo martes, el próximo 5 de noviembre. Si quitáramos estos 40.000, tendríamos un número negativo de 38.000, menos 38.000. Estamos de acuerdo con ese dato, ¿no? Y luego, el sector de atención médica, bueno, en Estados Unidos creo que no son funcionarios, creo, Eso no lo tengo claro. Y luego, pues fijaros bien, en contraste con servicios que perdieron. Servicios es el 75% de la economía de Estados Unidos. Perdieron 50.000 empleos prácticamente. Y en manufactura también están perdiendo un montonazo de empleos, reflejando una caída de 44.000 en la fabricación de equipos de transporte, bla, bla, bla. ¿Vale? Y aquí le digo, oye, hazme una interpretación, ¿vale? Interesante, ¿vale? Dice, habla de los factores, ¿no? Huelgas en Boeing, el efecto de los huracanes y revisión a la baja de los meses anteriores. Las revisiones para agosto y septiembre revelaron que se crearon 112.000 empleos de menos. Cuidado, las revisiones a la baja son 112.000 empleos menos de los meses anteriores. Es decir, de la gráfica esta de los meses anteriores, pim, 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 112.000 menos a la baja, revisión a la baja. Esto también lo hacen constantemente, ¿vale? Y entonces aquí dice, implicaciones económicas, ¿vale? Política monetaria. La desaceleración en la creación de empleo podría influir en la decisión de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. La semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal. ¿Vosotros qué creéis que va a hacer la Reserva Federal? La Reserva Federal va a bajar 25 puntos básicos sí o sí, 99% de probabilidades. Ellos tienen estos datos encima de la mesa. Saben perfectamente que los datos de empleo no están bien.
O sea, es que no están bien los datos de empleo, lo saben perfectamente. No vengan con cantinelas de, bueno, la economía es fuerte y resiliente. No, 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 van a bajar 25 puntos básicos y los van a seguir bajando, ¿vale? Luego, confianza empresarial y de consumidor. Los datos pueden reflejar una disminución en la confianza empresarial afectando a las inversiones y contrataciones futuras. Cuidado, esto también podría repercutir en la confianza del consumidor y el gasto. Fijaros bien, el consumidor, empleo a la baja, el consumidor se deprime, como el consumidor se deprime, hay menos gasto, como que hay menos gasto, quizá las valoraciones de la renta variable, de algunas empresas de renta variable, no es tan buena, sobre todo las empresas que son más locales de Estados Unidos, porque las empresas internacionales pueden derivar sus comercios a otros países que quizá no estén tan mal, que yo no sé si es que no estamos en una crisis global. Visto el dato, vamos a ver el siguiente dato. Aquí tenemos el siguiente dato que es el de Alemania, ¿vale? Cantidad de personas desempleadas en Alemania, ¿vale? Alemania, ¿por qué? Porque es la locomotora de Europa. Si os fijáis, la cantidad de personas desempleadas en Alemania está subiendo. O sea, está subiendo y está al mismo nivel, si os fijáis, que la cantidad de personas desempleadas en el año 2020 en plena crisis del COVID. Evidentemente no estamos en un 2008, donde estuvimos en la gran crisis financiera, no estamos en este punto de aquí, 2004, porque no lo estamos, hay que decir la verdad, no es algo alarmante, pero sí que es verdad que la cantidad de personas desempleadas, aquí hay un doble suelo, pim pam pim, esto es un doble suelo, y la tendencia parece que es al alza, es decir, la cantidad de personas que van a estar desempleadas en Alemania tiene pinta de que van a seguir subiendo, lo que indica de nuevo que el Banco Central Europeo va a estar obligado a bajar los tipos más durante más tiempo y bajadas más consistentes. Y por último, otro dato que os quería traer aquí al canal, que es pues este recorte que vi el otro día en un artículo de Bolsamanía, pues que hablaba precisamente de esto, ¿ves? Fijaros bien, Volkswagen propone cerrar 3 fábricas y despedir a miles de empleados y bajar los sueldos un 10%. Vamos a analizar esto. Para empezar, sería el primer cierre de plantas de producción de Volkswagen, o sea, la mítica Volkswagen, en su historia, jamás en su historia, ha cerrado fábricas en Alemania. Y ahora está proponiendo que quiere cerrar 3 fábricas. ¿Por qué? Porque el sector de automoción está fatal. Y el sector de automoción da empleo a muchas personas, porque no solo es el sector de automoción, son todos los fabricantes de componentes para automoción, fabricantes de plástico. En España tenemos muchas empresas que se dedican a la fabricación de plásticos, componentes, sillones, me parece que caucho y ruedas también. Todo eso son empleos que van a caer. Seguro que muchos de los escuchantes, mucha de la audiencia que tenemos en el canal trabaja en sector de automoción o relacionado y habéis ido viendo como poco a poco hay menos pedidos porque no se están comprando coches, ¿vale? Y por eso Volkswagen está planeando cerrar 3 fábricas. Y aquí hay otro componente importante. Están pensando en bajar los sueldos un 10%. Esto es desinflacionario, esto es deflación, esto no es inflacionario. Esto es importante. Si la inflación es más baja o cae, el Banco Central Europeo, o mejor dicho, los bancos centrales no tienen tantas excusas para mantener los tipos de interés altos. Por lo tanto, los tienen que mantener bajos. Tienen que bajar los tipos de interés porque la inflación puede no suponer un problema. En conclusión, que varios de los datos que estamos analizando, ya sea los datos de el empleo a tiempo completo, los datos de ofertas de empleo creadas, los datos de creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, o los datos que estamos viendo de personas desempleadas en Alemania, o los datos que estamos viendo también de que, por ejemplo, la industria del automóvil está débil, tiene que cerrar plantas, tiene que despedir gente, tiene que aplicar ERES, ERTES o como se llamen, nos están indicando que el mercado laboral a nivel global, quiero decir, en Estados Unidos, probablemente también en Canadá, porque la economía de Canadá está muy ligada a la de Estados Unidos, en toda Europa está globalmente sincronizada y está debilitándose. Si se está debilitando, eso podría cambiar el curso de las inversiones para el año siguiente. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Mi análisis me dice que sí, que nos vamos a meter en problemas porque yo creo que los banqueros centrales no han hecho bien su trabajo. Los datos todavía no están indicando nada preocupante, pero para mí la hipótesis de mercado es que los banqueros centrales una vez más la han liado y probablemente tengamos un periodo, quizá no una recesión super bestia, pero sí que podríamos llegar a tener un periodo un poco complicado en los próximos 2 años.
Ya lo veremos, tenemos que seguir haciendo seguimiento de estos datos. Los datos de empleo son súper importantes porque afectan al consumidor y los consumidores finalmente impactan de nuevo en las acciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dale like a un vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal porque voy a seguir trayendo análisis de este tipo. Y también me podéis dejar en los comentarios lo que opináis acerca de estos datos que estoy analizando. ¿Me estoy dejando algo? ¿Tendría que mirar en otra parte donde los datos que estoy leyendo, por ejemplo, dicen lo contrario, que la economía es strong and resilient? Pues dejádmelo en los comentarios. Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.